¿Cuándo fue la última vez que sembraste ilusión en la vida de otra persona? En los siguientes minutos escucharemos una adaptación al cuento de La última hoja de William Sydney Porter, mejor conocido como O. Henry. Era el segundo otoño en el que aquel lejano pueblo estaba ensombrecido por aquella gris y densa nube, que poseía un terrible nombre, casi tanto como las decenas de personas que se había llevado consigo, sin discriminar edad, posición económica o género. La neumonía era silenciosa y traicionera, pues atacaba sin dar tiempo siquiera de evadir el golpe. Una mañana en que todos los niños deberían estar en el colegio, Juana se tuvo que conformar con quedarse escuchando los dulces silbidos que daban sus compañeros camino a la escuela. No había dormido nada la noche anterior, pues su madre se había dedicado a intentar bajarle la fiebre, que no parecía tener intenciones de irse. El doctor las visitó a primera hora de aquella mañana y le dio la terrible noticia. La neumonía habría llegado a aquella humilde morada. Rápidamente su hermano menor fue enviado a donde su abuela para evitar el contagio. La escuela no era lo mismo sin Juana, pues su contagiosa alegría era echada en falta por sus compañeros, y decidieron enviar cartas a la pequeña con su hermano, y éste se las lanzaba por la ventana contigua que daba a la casa de su abuela. Juana, por su parte, envió una única carta para todos, en la que les decía que ella también los extrañaba y les daba gracias por haberlos conocido, pero que su tiempo en este mundo estaba ya por terminar. Lo sabía porque el mismo día que ella había enfermado, una curiosa enredadera que estaba frente a la ventana de su habitación había empezado a secarse, y a cada segundo que pasaba, las hojas caían con mayor velocidad. Al principio eran tantas hojas que no podía contarlas, pero ya había pasado una semana y la fría ventisca de otoño arrancaba las hojas con facilidad. Así que para ese momento Juana había podido contar que tan solo quedaban 50. En la inocencia propia de la infancia, los niños creyeron que aquella relación que Juana establecía entre su salud y la enredadera era cierta, en especial su pequeño hermano, que soltó a llorar desesperado por aquella aterradora revelación. La maestra se acercó al pequeño y le explicó que no había ninguna relación entre ambos sucesos. Le recordó que estaba en pleno otoño y las hojas de los árboles iniciaban un nuevo proceso, hasta que llegara la primavera y reverdecería de nuevo todo el reino vegetal. También le explicó que con los buenos cuidados que su madre le estaba dando, su hermana pronto mejoraría. Al regresar de la escuela, el pequeño quiso explicarle a su hermana a través de la ventana lo que la maestra le había dicho, pero ésta estaba temblando de fiebre y no abriría la ventana para escuchar sus ideas fantasiosas. Así que se dedicó a hacer su tarea. Los días pasaron y el médico no veía ningún tipo de mejora en Juana, pues ya no quería comer y seguía sin descanso, viendo cada hoja que se desprendía de la enredadera. Los ojos idos y su semblante pálido hacían que su madre se estremeciera de terror por los estragos de aquella terrible enfermedad. Una mañana antes de que el pequeño saliera para la escuela, su hermana lo llamó por la ventana y le dijo que quería despedirse de él, pues sentía que ya quedaba muy poco tiempo. Su abuela tomó al niño y lo llevó para la escuela, ignorando aparentemente su desesperado llanto. La buena mujer le contó a la maestra la razón del llanto de su afligido nieto. La maestra lo tomó de la mano y lo condujo al salón de clase, junto a sus demás compañeros, pero el pequeño no cesaba de llorar. La maestra lo tomó en sus brazos y le volvió a explicar el proceso natural de la vegetación, y le dice que Juana lo que necesitaba era ahora hacer una relación diferente que la uniera con la vida.
El llanto del niño cesó y de regreso a casa de la abuela se acercó a la ventana para ver a su hermana y le preguntó: ¿cuántas hojas le quedan a la enredadera? Ella le respondió con voz muy débil: 5, hermanito, solo quedan 5. Sé que esta será mi última noche. El esperanzado niño le respondió: recuerda que hasta que no caiga la última hoja, tú estarás con vida. Toma algo del caldo que mamá te prepara y duerme un poco, pues lo necesitas. Pasada la noche, los tenues rayos de sol molestaron tanto a la niña que abrió los ojos, sintiendo que cada vez estaba muy cerca del final. Tenía la voz más temblorosa que el día anterior y entre la curiosidad y el miedo volteó a ver cuántas hojas habían caído aquella noche, pero especialmente quería saber cuántas quedaban por caer. Le llamó la atención el silencio que había esa mañana en su casa y en los alrededores. Volteó y vio por fin la enredadera, y allí estaba. Quedaba una última hoja. Cerró los ojos y pensó que ya tal vez solo le quedaría una hora o tal vez unos minutos. Al lado de la cama había un tazón con una sopa. Supuso que su madre había ido por el doctor y por eso le dejó el desayuno para cuando despertase. Una hora transcurrió, su madre no regresaba, pero la hoja tampoco caía, y así se mantuvo hasta el mediodía. Al fin, después de un largo rato, decidió sentarse y tomarse la sopa, mirando la hoja ahora de una manera diferente, como si ésta le hablara. En ese instante entró su madre a la habitación. La niña le preguntó por el médico, a lo que su madre le respondió que estaba en el hospital. Juana le dijo que se alegraba, porque creía que ya no la necesitaría más. Me parece que aquella hoja que aún se aferra a la enredadera quiere decirme que aún no es tiempo de irme. A pesar del fuerte viento que sopla, se mantiene allí, intacta. Su madre rompió en llanto y le contó que esa hoja no era una hoja verdadera. Aquella la había pintado su hermano la noche anterior para que ella se mantuviera aferrada a la vida y superara la enfermedad. Pero en un mal movimiento, el niño había resbalado por la ventana. Querido lector, no te entristezcas por el hermano de Juana. El pequeño solo se fracturó el brazo derecho al caer, pero les dejó a todos una gran lección de tomar la decisión de que pasara lo que pasara, siempre había que esperar lo mejor. Aferrarnos a la vida, ver siempre la esperanza, ver siempre que hay una posibilidad y no quedarnos simplemente esperando a que llegue el final, sino abrazar la vida, seguir adelante. Y creo que una de las cosas más maravillosas que podemos hacer en la vida es hacerle ver a otro ser humano que esa posibilidad existe, que esa esperanza está. Así que tratemos de pintar todas las hojas que podamos pintar a aquellos seres humanos que lo necesitan para aferrarse a la vida y que también conquisten sus propósitos de vida. Recordemos todos que es posible aprender a hacer lo bueno.